absoluta para expresarse. En temas mundiales, la campaña online global de la extrema derecha que decidió la suerte del pacto migratorio de la ONU. Y también vamos a estar hablando hoy día alcaldes, ejército y la ministra del deporte, las reuniones secretas de la Universidad de Chile para cumplir con el sueño del estadio propio. 2 de la tarde con 1 minuto, pasamos a revisar el tema del día en La Tercera PM en Duna. Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas. Alberto Labra, subeditor de Política de La Tercera. ¿Cómo está en este enero bastante movido? Partió movido, lo conversábamos antes de ingresar. Y uno de los factores es, sin duda, esta nueva presión que hay sobre el ministro Andrés Chadwick, cuando ya parecía que el caso Catrillanca empezaba a quedar un poco más atrás. Siempre ha sido un tema relevante, pero de pronto se vuelve a generar un revuelo, los partidos de la oposición le piden la renuncia, se instala un escenario que, alguien me comentaba, parece como el día de la marmota, digamos. Este caso no se le termina de separar a Andrés Chadwick. Una declaración del general Victoriano que en principio sonaba muy fuerte, pero que cuando se revelaron, en el fondo, no se le dio demasiada importancia, en el fondo, a nivel país. Y la explicación de Chadwick, más allá de lo sorpresivo o llamativo, por decirlo menos, que suena cuando él dice hubo una interferencia en el teléfono, que es lo mismo que él dijo en la declaración ante la Fiscalía, la explicación de Chadwick parecía preliminarmente despejar ciertas dudas, en el fondo. Pero la oposición tomó fuerza esto en la oposición, en el fondo, y reactivaron una ofensiva contra Chadwick que hoy día es el día clave más o menos para resolver en qué va a llegar. Si va a llegar a puerto es una eventual acusación contra el ministro o eso va a quedar en nada, como ha pasado en otras ocasiones, en el fondo. Esa es la gran duda ahora. Hay varios factores, Alberto, que en eso, digamos, también ayudaron a esta situación. Uno de ellos fue que ayer, el lunes, es tradicionalmente el día en que los partidos políticos se reúnen, se organizan, debaten, tratan de proyectar qué es lo que van a hacer en sus semanas. Y los partidos políticos de Convergencia Progresista tenían todas sus reuniones hoy de directiva, de comisión política, y durante la tarde-noche, tanto el PS como el PPD y el Partido Radical salieron con declaraciones pidiendo la renuncia de Chadwick, a lo que hoy día en Twitter se sumó Fuad Chahín, presidente de la ADC. También en el mismo tono se han expresado figuras del Partido Comunista y del Frente Amplio, aunque en esos casos, digamos, la petición de renuncia ya viene de bastante antes. Pero esto pareciera, digamos, que la declaración cae en un momento muy propicio porque de alguna forma agrupa a la oposición detrás de un tema. Exacto, los une, y el tono de las declaraciones de todos esos partidos, lo que tú mencionas, comisiones políticas, reuniones de directivas, como instancias tan formales que mediante declaraciones públicas piden la salida del ministro del Interior, no es menor. Y genera un hecho político muy complicado para el gobierno, y eso provocó, entre otros factores, que el presidente Piñera adelantara su regreso de un viaje a Magallanes, que en el que está hoy día, con el canciller Ampuero. Él se quedaba hasta el viernes, decidió volver acá a Santiago para monitorear la situación. El gobierno obviamente dicen que él también tiene actividades agendadas en Santiago y no es solo el único motivo, pero sí admiten que él quiere monitorear en terreno, estando en Santiago, este clima con la oposición y este escenario que se está generando. Y en paralelo los ministros están llevando conversaciones de pasillo en el Congreso con parlamentarios, principalmente de la ADC y el Partido Radical, para ver en qué ánimo están ellos, los dos partidos que han sido claves de alguna manera en la oposición. Esto que tú planteas de que se une la oposición, pero hay que ver hasta qué punto esa unión llega a una eventual acusación constitucional, que es el escenario que teme el gobierno. Y para eso están conversando y ver si la ADC y el PR, partidos que en episodios anteriores no han apoyado la ofensiva del Partido Comunista, del Frente Amplio y del PS, ver qué decisión toman ellos oficialmente, algo que se va resolver durante el día, pero hay varias dudas en esos partidos sobre si apoyar esto o no, si hay méritos. Claro, porque incluso, en el caso de... hay dos dimensiones acá, y esto, por ejemplo, la situación de la ADC lo ejemplifica bastante bien. El hecho de que Fuad Chahín, presidente de la ADC, en un tuit haya dicho que a él le parece que Chadwick tiene responsabilidad política, o sea, más bien que tiene responsabilidad en esto, que si hay muchas dudas él debiera dar un paso al costado, no significa en ningún caso que la ADC como bloque vaya a apoyar la acusación constitucional. Son cosas, entre comillas, distintas. Son cosas distintas. La petición de renuncia no se traduce necesariamente en una apoyo a una acusación constitucional, y de hecho el lenguaje de la oposición ha sido medio cuidadoso o ambiguo, por así decirlo, en ese sentido. Si uno ve todos piden la renuncia, entonces uno espera que todos la van a apoyar en la acusación constitucional, y no es así hasta ahora. Hasta esta hora del día no es así. Hay dudas en la ADC, en varios parlamentarios,
78 votos necesitan y la DC son 14 de ellos. O sea, el resto de la oposición necesitaría 9 DC para viabilizar la acusación constitucional, y ni siquiera en toda la oposición están todos convencidos. Incluso el PS, la bancada, recordemos que esto es una facultad de los diputados solamente, claro, ni siquiera en la bancada de diputados del PS está todavía resuelto formalmente, así firme, iniciar esta ofensiva. Y eso es lo que hay que ver ahí, si la DC y el PR finalmente le dan un alivio al gobierno o no, o esto escala y complica mucho más a Chadwick. Lo conversábamos antes, un ministro que uno no se hubiera esperado que estuviera en una situación así, en el fondo, por el poder que él tiene claro, si uno usa una metáfora futbolística acá, Alberto Labra, cuando Sebastián Piñera postuló por segunda vez, estaba claro que el gabinete era Chadwick y 10 más, digamos. O sea, y uno nunca se ha imaginado el gabinete sin Andrés Chadwick jugando el rol que está jugando como hombre fuerte, como ministro del Interior. A ver, y evidentemente puede ser, y todavía si uno ve incluso los números, es muy difícil que Andrés Chadwick sea destituido por una acusación constitucional, pero sí efectivamente está en una posición más débil de lo que uno podría haber presumido, y sí este caso, de nuevo, no se termina de despejar, no se termina de ir. La muerte de Camilo Catrillanca pasó hace ya casi un mes y medio y todavía el tema no se aclara, no parece, digamos, que esté tampoco cerca de aclararse. Así es. Y este escenario reflota los esporádicos rumores de cambio de gabinete. O sea, claro, algo muy incipiente, esto un mero rumor, que no nos vamos a hacer cargo más de eso, pero sí ya con el regreso de Piñera a Santiago, estos rumores que surgen, lo que se resuelve hoy día por la acusación, genera un escenario bien complejo en un nuevo año que el gobierno quizás quería, como tú decías, ya dar la vuelta a la página, entre comillas, con el caso de Catrillanca. No lo logra, se le cae encima todo el rato ese caso. Y no logra controlar la agenda, con un problema también histórico que ha tenido este gobierno en su primer año. Claro. Y con ciertos episodios, y con toda la agenda que ellos impulsan, no logran conducir en el fondo la discusión pública, y tienen que salir a dar explicaciones cada cierto tiempo en el fondo. Claro, solo a nivel de dato ahí, Alberto, a ver, Sebastián Piñera ha dicho en varias ocasiones, y lo dijo incluso en su campaña, que él se iba a tomar un año para evaluar el gabinete. O sea, por lo tanto, un cambio de gabinete en marzo o abril sería algo dentro de todo lo normal. Pero si uno se va a su primer gobierno, el primer cambio de gabinete que hizo, lo hizo por esta fecha, lo hizo alrededor, puedo estar equivocándome por un día, pero 13-14 de enero del 2011, cuando estaba en una situación muy compleja el entonces ministro de Energía, Ricardo Ranieri, por las movilizaciones en Magallanes. También aprovechó de sacar a Jaime Rabinet, que estaba cuestionado por la labor que estaba haciendo en defensa. Por lo tanto, no sería inédito que Piñera hiciera este movimiento, más allá de que hasta este minuto todavía, como tú dices muy bien, es rumor, se ve improbable, pero está dentro de las opciones. ¿Sí? Exacto, y de hecho, bueno, a fines del año pasado, a fines de diciembre, está a la vuelta de la esquina, el gobierno estaba haciendo esta evaluación de autoridades que incluye gabinete, ministros, subsecretarios, intendentes y otras jefaturas a nivel nacional. Y habían algunos nombres que mencionan el gobierno en privado que podrían salir, autoridades menores, etcétera. Y en ese cambio que se podía venir, que es un ajuste un poco más de funcionamiento a nivel país, eso se podría producir en el fondo. Eso en algún momento se va a producir un ajuste, un cierto ajuste. La duda es si eso va a venir aparejado de una salida de Chadwick. Se ve efectivamente muy, muy poco probable. Hay que ver, y ahí va a ser, y insisto con lo de la oposición, porque aquí, si bien el Chadwick está en el ojo del huracán, por así decirlo, la manija la tiene la oposición. Lo que haga la DC y el PR va a ser clave para dos cosas: para esta unión opositora, claro, este eventual éxito en una acusación y 20.000 medidas más, pero también para en el fondo el alivio, el respiro que tenga el gobierno, o el nivel de crisis que se genera en el fondo, y lo que hablábamos del rumor de cambio de gabinete. O sea, la oposición aquí, particularmente la DC y el PR, van a tener la manija para lo que pase con la oposición como tal, como bloque, y lo que pase con el gobierno en el sentido de ya respiramos, se cayó la acusación, estamos tranquilos, un par de días más de dar explicaciones, etcétera, y salimos. No, además que entre medio de todas estas cosas se negocian otras cosas, digamos. Se negocian cambios en la reforma previsional, se negocian cambios en la reforma tributaria. O sea, hay un pack ahí que tú haces muy bien, Alberto Labra, en marcar que hay que estar ojo con lo que pasa ahí en ese eje de CPR, donde ha habido coqueteos bastante abiertos con el gobierno. Exacto, y justo en medio de ayer hubo numerosas reuniones de la DC justamente con una de ellas con Chadwick, con Blumel, por todas estas reformas que tú mencionas, migraciones también que se ve hoy día en la Cámara de Diputados. Y en paralelo habían también parlamentarios de la DC y de otros partidos saliendo a pegarle al ministro Chadwick. Hoy día Fuad Chaín canceló una reunión que tenía Chadwick por otro de estos temas del legislativo en el fondo. Pero
queda ahí. Claro. En el fondo la DC está jugando un poco también una cosa lo veo un poco contradictoria, y que se grafica en entrevistas que dieron dos principales figuras de la DC este fin de semana, Fuad Chaín y Francisco Buenchumilla. Y Francisco Buenchumilla dice lo contrario a Fuad Chaín. No somos un partido. Fuad Chaín valida, reivindica la colaboración de la DC con el gobierno y que no va a tener miedo o pudor en colaborar con el gobierno. Y Buenchumilla marca el punto, dos personas, recordemos, que han tenido diferencias, tema senatorial también. Él remarca ahí, nosotros somos un partido de oposición, colaboramos pero somos de oposición. Y en ese dilema que se ha jugado la DC desde fines del gobierno de Bachelet, de cómo se iba a proyectar a un eventual gobierno de Piñera, siguen ahí. Y eso se traduce en que la postura de la DC ahora no es clara. No es clara, piden la renuncia de Chadwick ya, pero ¿van a apoyar la acusación o no? Claro. No lo dicen tampoco dicen no la vamos a apoyar, no hay mérito. Es interesante. Y Alberto Lara, solo para ir cerrando ahí, si es que el gobierno puede sacar algo bueno de toda esta situación, sí, es que el apoyo desde Chile Vamos a Chadwick ha sido sin fisuras, digamos, y ha sido bastante rotundo para lo que son habitualmente estas situaciones. Hasta ahora sí. De hecho, se están armando como escenas políticas de hoy día los tres principales partidos de Chile Vamos, Evópolis, la UDI y RN van a salir con sus presidentes. Un punto de prensa en el Congreso a respaldar a Chadwick, ya varios de la UDI han salido a criticar la ofensiva opositora, y eso también le ayuda, para buscarle otra mirada, le ayuda un poco al oficialismo, que siempre tiene sus peleas por ahí, a unirse en torno a la defensa de una figura, quizás la figura más importante del gabinete y una de las figuras más importantes de la coalición. Punto de unión para la oposición, pero también punto de unión para el oficialismo. Exacto. Alberto Labra, su editor de política de La Tercera, muchas gracias por ese estupendo análisis de la situación que enfrenta a Andrés Chadwick acá en La Tercera PM en Duna. Son las 2 de la tarde con 13 minutos. En Duna escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas. Estábamos hablando con Alberto Labra recién sobre esta situación de Andrés Chadwick y marcaba que muchos de los temas que se están conversando tienen que ver también con si va a haber o no éxito de una posible acusación constitucional, si es que se llega a presentar también o no. Andrés Chadwick fue hoy día al Congreso y también ha habido conversaciones durante toda la mañana entre los partidos de la oposición. Desde Valparaíso, en el Congreso, está Vanessa Zócar, periodista de La Tercera PM. Vanessa, ¿cómo estás? ¿Cómo está el ambiente allá en Valparaíso? ¿Hay piso para acusación constitucional o no todavía? ¿Qué dirías tú? Yo diría que, bueno, buenas tardes primero. No hay mucho piso para acusación constitucional, al menos a esta hora, que van a pasar las 2 de la tarde. Varias de las bancadas están en sus almuerzos respectivos, que era la instancia formal donde van a analizar si hay mérito para una acusación. Pero la verdad es que la oposición se da cuenta de que el escenario para una acusación constitucional, hay tantos requisitos que se necesitan que hace difícil concretar y poder ordenar a toda la oposición detrás de una idea que podría eventualmente fracasar en una votación con un alto costo político para la misma oposición y que terminaría, por el contrario, fortaleciendo al ministro Chadwick. Claro, y a ver, conversábamos con Alberto Labra hace un rato, Vanessa, de que, a ver, la oposición hace una distinción, y tú lo marcas muy bien también en la nota que firmas con Andrés Muñoz hoy día en La Tercera PM. Una cosa es pedirle la renuncia al ministro, decir, bueno, opinamos que políticamente es responsable, y otra cosa es levantar la acusación constitucional. Al parecer la oposición no tiene problema con el primer tema, pero sí con el segundo, por lo que tú dices probablemente, porque hay muchos más requisitos y porque podría eventualmente fortalecerlo. Porque más que, por un lado, la Constitución exige más requisitos, pero por otro lado también exige muchos más votos. Hoy día, de los 155 parlamentarios que están en el Congreso, en una eventualidad de una sala de sesiones llena, se necesitarían 78 votos a favor de la acusación. O sea, tener prácticamente toda la oposición alineada de los 83 votos opositores que hay hoy día. Y la verdad es que la posibilidad de que alguien se te descuelgue en esa es muy alta. No obstante de que Fuad Chaín, a través de distintas declaraciones, ha sido más duro que otras ocasiones con el gobierno. Él habló de un paso, que el ministro debería dar un paso al costado, pero en el Congreso la situación se maneja con con otras variables. Y una variable que pesa harto acá en Valparaíso es el fracaso de la acusación constitucional a Santelices, claro, y el fracaso de la acusación constitucional a los ministros. Entonces, exponerte a presentar
una acusación que no tiene la garantía de votos y por el contrario pareciera tener más la garantía de un fracaso, se juega como un boomerang. Claro, porque... Y así lo plantea, por ejemplo, Ajá. Leonardo Soto, que es el análisis que están haciendo algunos socialistas también. Y además, a ver, Vanessa Zócar, lo que tú planteas es súper importante porque para presentar la acusación no se necesitan muchos votos. No es que haya un súper requisito, son entre 10 a 20 diputados que en cualquier circunstancia debieran estar. El problema es que una vez presentado, eso es un arma de doble filo, digamos, y que puede terminar fortaleciendo al gobierno y al propio ministro Chadwick. No, y hay que leer también el metalenguaje acá de los parlamentarios. Cuando la DC, y muchos aquí ironizan con eso, cuando la DC habla de vamos a estudiar en su mérito, claro, la praxis denota de que usar ese término en definitiva es la antesala para algunos de nuestros parlamentarios se van a descolgar o no vamos a apoyar. Hay algunos DC que estaban ayer bastante convencidos del mérito de una acusación, pero que después durante el día y viendo más en detalle las declaraciones del ministro Chadwick y la declaración del general Victoriano, cambiaron de opinión. Otros que la mantienen, pero sigue habiendo varios DC que no creen que haya mérito para una acusación. Y eso es la antesala de un fracaso político para la oposición si es que se votara. Claro, a ver, y también está, a ver, también el otro factor es que, y como tú lo marcabas muy bien, ha habido otras acusaciones constitucionales que finalmente no han terminado con buen éxito y digamos, el riesgo es levantar un tema que finalmente pueda terminar dándole algún grado de rédito al gobierno y mostrar un desorden opositor, que es lo que probablemente nadie quiere, digamos, dentro de los diferentes partidos. Ahora, igual esta mañana dentro del oficialismo, si bien había una tendencia a desestimar que esto pudiera tener éxito, igual había algunos senadores de la UDI y de RN que estaban algo preocupados por lo que pudiera pasar. Claro. Pero, pues claro, porque todavía no se ha decidido que no. Claro. Pero hasta el momento había poco espacio. O sea, en principio no se ha presentado, no hay ningún texto que esté circulando con los méritos para o algún borrador de acusación constitucional. Eso hasta esta hora, hasta las 2 de la tarde de este martes, no ha pasado. Claro, porque además, a ver, es una acusación constitucional que en este minuto, si es que se hiciera, más bien la duda es si pasa a la Cámara o no, porque no hay mucha duda que en el Senado no tiene tanto futuro. De hecho, ayer José Miguel Insulza, en una conversación en Nada Personal en Radio Duna, él se desmarcó de la declaración que hizo el Partido Socialista pidiendo la renuncia de Chadwick, un poco en el tono que él ha tenido durante todo este proceso. O sea, pareciera que, digamos, el costo político hasta este minuto de presentar la acusación es más alto que los beneficios y eso es lo que está decantando la situación por que finalmente no haya hasta ahora una presentación de ese tipo. Por eso la solución intermedia para la oposición hasta hoy día ha sido hacer un llamado público al gobierno y al ministro Chávez para que dé un paso al costado. Porque eso lleva al ámbito político, arriesgas bastante menos. Claro. Y ahí en ese punto, por primera vez, los partidos de la oposición han aparecido bajo un mismo paraguas. Pero ya apostar a una acusación constitucional tiene otros ribetes y ahí no hay consenso de buenas a primeras. Desde Valparaíso, Vanessa Zócar contando los detalles de toda esta jornada donde no hay piso al parecer, o no hay piso todavía, al menos para la acusación constitucional eventual al ministro Andrés Chadwick por el manejo del caso Catrillanca. Vanessa, muchas gracias por conversar con nosotros, que estés muy bien, buen regreso a Santiago también. Muchas gracias, Sebastián, que estén muy bien. Son las 2 de la tarde con 19 minutos, usted escucha La Tercera PM en Radio Duna. En Duna escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas. Estamos hablando de temas candentes en enero. Un tema que reflotó, y esto sin ningún ánimo de hacer ninguna burla a los hinchas de la Universidad de Chile, sino que a partir de una entrevista que dio Carlos Heller al diario La Tercera el fin de semana, se generó todo un revuelo con respecto a una promesa que él dice, bueno, yo sí o sí voy a lograr hacer el estadio de la Universidad de Chile. Ahora, hoy día hacer un estadio es muy complejo, pero sabemos ya que, y hoy día viene La Tercera PM, ha habido conversaciones bastante formales en el último tiempo de Azul y de funcionarios del equipo buscando un lugar que parecía ser hoy día el gran obstáculo para poder tener ese sueño. El hombre que hizo la entrevista a Carlos Heller y que ha seguido el caso y que publica también hoy día el artículo de La Tercera PM, Matías Parker, periodista de deportes de La Tercera. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros en La Tercera PM. Hola Sebastián, bien como tú dices, se vuelve a reabrir este sueño para los hinchas de la Universidad de Chile. En Azul, la concesionaria que maneja el club, ha sostenido reuniones importantes con San Bernardo. Recordemos que el sueño azul viene hace muchos años ya, de los 80, con
esta tribuna Mecano que queda en Iquique. Y finalmente San Bernardo parece que es la comuna que le podría abrir la puerta. Ayer conversamos con la alcaldesa Nora Cuevas y ella decía, la tercera, de que hubo un acercamiento, que hubo la última reunión que sostuvieron fue ahora el 7 de noviembre y que la agendaron una nueva cita para diciembre, pero finalmente no se pudo concretar por temas de agenda. Uh-huh. Ahora, Matías, pareciera que si antes, digamos, el tema era cómo se financiaba un estadio, hoy día el tema al final es qué comuna, qué lugar te acepta un estadio con la carga que eso tiene en tiempos de las barras bravas, digamos, también en tiempos donde un estadio es un lugar donde llega mucho flujo vehicular, llega mucha gente, genera trastornos alrededor, digamos, del emplazamiento. Por eso pareciera que lo que ha tratado de hacer Azul Azul, y lo que revelas muy bien tú hoy día en la nota de la tercera PM, es llevar esto de manera más bien silenciosa, explorando qué comunas o qué lugares podrían estar disponibles para luego contra eso tirarse con el proyecto, digamos. Claro, todos bien pensábamos que el proyecto estaba caído. Los directores de Azul Azul manejan muy poca información respecto a este tema. Lo maneja muy poca gente en la U por lo mismo, porque se filtra y finalmente se termina cayendo. El gran problema de Azul Azul es dónde construir este estadio. No pasa por las lucas. Ellos mismos dicen que hay un plan de financiamiento, de que no sería el gran obstáculo. En La Pintana estaba listo. Claro. Hasta cuando la gente empezó a manifestarse que no quería un estadio de la U, porque no ven también la oportunidad laboral que existe con un estadio, porque está bien, van los barra brava que se pueden controlar, pero sin embargo hay mucha gente que tiene que estar a cargo de ese estadio. En el fútbol de esa ciudad, de esa comuna, puede también tener una ventaja. En San Bernardo lo entiende así, quiere conversar, pero obviamente la alcaldesa dice que primero que todo yo quiero hacer una consulta ciudadana, yo no me voy a quemar por construir un estadio de la U. Claro, porque yo sacaba la cuenta, y quizás yo estoy equivocado, pero en Santiago, digamos, así como un gran estadio, yo creo que el último que se construyó, no que se remodeló, digamos, sino que hubo un desplazamiento nuevo para hacerlo, fue San Carlos de Apoquindo hace 30 años. Pareciera Claro. que las comunidades son muy complejas, digamos, a la hora de recibir esto, y de nuevo, hoy día pareciera por eso que Azul Azul y Carlos Geles se movieron durante el último año con tanto sigilo, porque lo que hay que asegurar es el compromiso de una autoridad local que diga, ya sabes que finalmente te voy a dar el ok, digamos, que eso es lo que no han tenido todo este tiempo. Claro, esa es la mala suerte que han tenido, que en la U dicen que los persigue. Carlos Heller, cuando llegó el 2014, él dijo de que había hecho una promesa a su padre, que era construir un estadio para la U. Su papá también era fanático del club. Estaba La Pintana, estaba listo, finalmente los hinchas lo bajaron. Y en esta entrevista que Carlos Heller da el día sábado nuevamente, él vuelve a decir, yo tengo una promesa, la voy a cumplir, y los hinchas de la U van a tener su estadio. Es cierto lo que tú dices. El gran problema de la U hoy quizás son sus hinchas, la barra brava del club, no todos sus hinchas. Y por eso mucha gente, muchas comunidades le temen a la construcción de este estadio. Ahora, también, a ver, el emplazamiento cerca del Cerro Chena también tiene algo que ver con terreno donde está el ejército. O sea, ha habido las gestiones, por lo menos las conversaciones han ido avanzando. Claro, han ido avanzando, se han juntado con los órganos pertinentes, y obviamente en la U van desde el ministro hasta el alcalde, que deben tener la aprobación de todo antes de lanzar este proyecto que obviamente es la gran promesa y la gran presión que tiene Carlos Heller. Los hinchas se lo sacan semanalmente en cara, que no ha podido cumplir este sueño de todos los hinchas. Recordemos que los hinchas de la Universidad de Chile son los que más van al estadio durante el año. Claro. Van 700.000, la U rompió un promedio esta temporada. Entonces obviamente que Carlos Heller quiere cumplir ese sueño, y los hinchas obviamente que también se lo merecen. Claro, y además ayer el Deportivo hacía un recuento de la cantidad de veces, y tú también lo mencionas ahora acá, Matías, que ha estado prometido el estadio de la U en distintos formatos. Llegó un estadio Mecano Iquique que se quedó parado, había un proyecto acá cerca, digamos, nosotros estamos en Apoquindo, en la Villa San Luis, que finalmente no se realizó, en los terrenos que eran del Parque Araucano. También estuvo entre medio la Ciudad Azul, que no era propiamente un estadio, que es el proyecto quizás más conocido, el del Doctor Orozco. Claro. Pero es un proyecto y es una idea que por lo menos tiene 45 años dando vuelta, y que para los hinchas de la U algo muy sentido también. Y por eso mismo lo mantienen tanto en silencio. Vuelvo a repetir el caso de La Pintana, estaba cerrado. O sea, había acuerdo, había precio, había todo, pero finalmente la gente y el temor del alcalde de La Pintana por el rechazo que produjo, obviamente frenó todo. Claro, y ahí hay un punto que es súper interesante, que tú lo marcabas ahí al pasar, Matías, que es claro, en el fondo se centra uno mucho en el impacto eventualmente negativo que tiene un estadio, pero en los distintos lugares del mundo es al contrario. Los estadios te atraen muchos beneficios, son lugares en el fondo, cuando tú construyes un estadio que es un polo de desarrollo, quizás ahí, digamos, hay un trabajo que hacer, porque si no, digamos, es muy difícil, con el estado actual es muy difícil que un alcalde o alguna figura local pague el, entre comillas, precio de aceptar que Universidad de Chile,
cualquier equipo, digamos, por ejemplo, si Colo-Colo se quisiera ir del Monumental, que no tiene por qué, pero si quisiera construir en otro lugar, enfrentaría los mismos problemas también, digamos. Claro, que mucha gente se centra solamente en los hinchas, no ve la oportunidad, como decía anteriormente, del trabajo que va a haber. Obviamente, Universidad de Chile se compromete a prestar las canchas a la comuna, se puede desarrollar, no sé, actividades para sacar a los jóvenes de las drogas, distintas comunas en las que esté. Entonces, obviamente que es una ventaja que muchas veces la gente no ve, que la gente tiene un seco de que no, yo soy de Colo-Colo, no puedo entrar en un estadio por la Universidad de Chile. Sin embargo, obviamente que una situación positiva, si es que se iba a construir en San Bernardo para la gente de esa comuna. Ahora, también, y que no quería terminar sin hacerte esa mención, Matías, la entrevista de Carlos Heller tiene minutos bien notables donde él hace se sincera y dice, bueno, en realidad esto a mí me ha hecho perder mucha plata, mi familia me dice que no me meta tanto. Bastante abierto Carlos Heller en esa entrevista, en el fondo mostrándose como alguien que de verdad está poniendo todo en la U y que siente este compromiso como algo personal, más allá incluso de que financieramente ser presidente de la Universidad de Chile no le haya traído muchos beneficios. Claro, lo decía en la entrevista, en ser presidente de la U no va a ser millonario, tiene negocios que le dejan mucho más beneficios. Sin embargo, él en la entrevista decía de que su pasión por la U, las promesas que él tiene, el compromiso que él siente con la institución, que muchas veces incluso le trae problemas familiares, o sea, a él lo amenazan en el estadio, muchas veces ha tenido que ver el partido en palcos cerrados para no toparse con la gente. Claro. Lo hacen un poco dudar, él lo dijo, pero sin embargo está con todas las pilas puestas, con todas las ganas de poder sacar este proyecto adelante, porque apenas asumió la presidencia dijo, yo voy a dejar un estadio para la U, y es lo que está intentando hacer. Matías Parker, periodista del Deportivo de La Tercera, 1 millón de gracias por estar hoy día conversando con nosotros acá en La Tercera PM en Duna, de este tema que ha causado bastante revuelo. Vale la pena invitarlos a que revisen el texto de La Tercera PM, donde se remiten a la información de ley del lobby. Eso es interesante. Este artículo, digamos, donde se dan las reuniones, está todo registrado públicamente, digamos, no es nada, o sea, es reservado, digamos, pero la información está de fuentes públicas. Claro, es todo público, lo pueden conocer en latercera.com. Eso los dejamos invitados entonces a que revisen La Tercera PM como todos los días en latercera.com, también a que sigan escuchando Radio Duna, y a que si quieren revisar este programa está como todos los programas de Radio Duna en duna.cl, donde hay una selección también de los mejores podcasts para descargar y escuchar. Son las 2 de la tarde con 28 minutos, comenzamos a cerrar La Tercera PM de hoy día. Les recordamos que todos los días estamos entre las 2 de la tarde y las 2:30 revisando las noticias que cambian la agenda de la jornada. Que estén muy bien, que tengan una muy buena tarde.